Bendito sea nuestro Dios, Padre del cielo y de la tierra. Te damos honra, bendecimos tu nombre y te glorificamos por tu presencia en nuestras vidas. Anhelamos tu gloria, anhelamos tu presencia, porque tú eres el único Dios imprescindible, grande y maravilloso en el ser humano. No hay otro fuera de ti en el cual podamos honrar, adorar y glorificar. Gracias por el privilegio que nos das de participar de esa vida eterna mediante tu Hijo amado Jesucristo. Nos disponemos para escuchar, recibir y apetecer tu palabra como alimento a nuestra alma. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Acércate donde reside la gloria de Dios. Es el tema que vamos a desarrollar, invitándole que disponga su corazón para edificar su alma. Cuando estamos hablando de el alma, es concerniente a la mente, a la voluntad y a las emociones. Estos tres componentes forman y tiene que ver con el alma del hombre. El alma que se dispone a dejarse procesar mediante la dirección, la participación y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El capítulo 13 del primer libro de las Crónicas nos dice que después de haber sido coronado como rey de Israel y tras derrotar a los filisteos, David decidió llevar otra vez el arca del pacto a Jerusalén. Esto significa mover a Dios en el sentido de que la habitación de la manifiesta presencia de Dios en el Antiguo Testamento era movida, mudada o trasladada de su lugar interino de descanso al verdadero lugar de residencia de su gloria. Dios quiere mudarse a su verdadero lugar de descanso. De Jerusalén se dice que es sombra y tipo de la iglesia. Jerusalén. El apóstol Pablo habitó, o más bien habló de ella y dijo que está por encima como la madre de todos nosotros, se refiere en forma alegórica a la iglesia. En Gálatas capítulo 4, el versículo 26 dice, pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos suyos. Este es un relato de la iglesia de la ciudad espiritual de residencia de Dios. Dios quiere que su gloria permanezca en ella, donde todo el mundo pueda verla. En algunos tiempos, la gloria de Dios, su cabot o fuerte presencia, fue movida de su lugar correcto por causa del pecado y la indiferencia del hombre. El nieto del anciano sacerdote Elí permanece a través del tiempo como un hito o una demostración de la ausencia de Dios en los planes del hombre. Cuando la madre del recién nacido yacía moribunda, dijo a las mujeres que estaban a su lado que el niño se llamaría Icabod, que significa literalmente la gloria ha partido. Su trabajo de parto comenzó momentos después de que supo que el arca de Dios había sido tomada en batalla por los filisteos y que su esposo Finis había muerto. Los hijos de Elí, Ovni y Finis, habían pecado contra Dios, aun mientras desempeñaban sus tareas sacerdotales delante del Señor.
¿No es este todavía el mismo caso de incontables ministerios en la actualidad? Bien podría esperarlos el mismo destino. Su legado podría ser recordado bajo el nombre de Icabod, la gloria ha partido. En los siguientes 20 años aproximadamente, transcurridos después de la pérdida del Arca del Pacto, el rey Saúl jamás demostró ningún interés en trasladarla a Jerusalén, pero el sentir de David fue diferente. Él tenía una ardiente pasión, ¿quién? David, una ardiente pasión por ver restaurada la presencia de Dios en su lugar apropiado en Jerusalén. Quería vivir bajo la sombra de la gloria del Señor. La iglesia ha jurado a ser iglesia, ha jugado a ser iglesia por demasiado tiempo. Es hora de que alguien se pare y diga, la era de Saúl terminó. Saúl era un rey según la carne. David era un rey según el espíritu. Saúl fue escogido porque no había otro más hermoso que él y de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, es decir, que llenaba los requisitos de apariencia exterior y parecía ser que el hombre indicado. Fue elegido rey solo porque el pueblo presionó al Señor para que les diera el mejor después del primero. Muy pronto Saúl perdió el mandato de Dios para gobernar cuando quiso complacer con sus acciones a los hombres en vez de agradar a Dios. No hay lugar para un político en la mayordomía de Dios. Como hijos suyos, contamos con un público para complacer, compuesto de una sola persona. Aquel nos creó para qué. Dios nos creó para su propio placer. David, en cambio, fue un rey escogido por Dios. Un hombre que bueno, aquí de pronto voy a hacer una corrección de lo que dije, eh, diciéndoles que como hijos suyos, como hijos de Dios, contamos con un público. ¿Un público para qué? Para complacer, compuesto de una sola persona, aquel que nos creó para su propio placer. David, en cambio, fue un rey escogido por Dios, un hombre que durante toda su vida se preparó a través de una íntima relación con el Señor. Cuando Dios arrancó el reino de manos de Saúl para dárselo a David, este dijo en esencia con sus acciones, no vamos a buscar más al Señor por medios carnales. Cuando personas como usted y yo nos levantamos y declaramos nuestras intenciones, decididos en la búsqueda de Dios, la iglesia no será más la misma. Porque es que aquí es de hablar de las apariencias donde ya no importan. Vemos templos con torres imponentes a través de todo el mundo, pero a pesar del llamativo rótulo que lucen en sus hermosas entradas estas iglesias, el Señor no es bienaventurado en esos lugares. ¿Por qué? Porque sus programas, su dignidad y su prestigio ante los hombres son para ellos más importantes que la presencia de Dios. Sin embargo, Dios ha comenzado a enviar la lluvia de su gracia y de su misericordia, y aunque sea despacio, su pueblo sediento ha cambiado. Ya no se impresiona por la imponente apariencia de un edificio o por la factura profesional de un programa humano. Ahora busca a Dios.
anhela el arca de su presencia de nuevo en la iglesia. Yo personalmente estoy agradecida por la unción, pero ahora sé que Dios posee aún mucho más para nosotros. Él mismo es de ser glorificado y es de entender que nos podemos esforzar y laborar por décadas en el ministerio, pero ahora he descubierto que cuando la densa presencia de Dios viene, todo lo que se hace palidece comparado con lo que Dios hace. Cuando Dios entra en escena con su presencia manifiesta, todos, santos y pecadores, ricos y pobres, sabios e ignorantes, jóvenes y viejos, todos se postran en temor reverente ante su gloria. Debemos ir más allá de pedir la unción y buscar su manifiesta presencia. La gloria misma de Dios es la que debemos buscar. La unción capacita, sí, y da poder a la carne. Usted puede predicar, cantar mejor. La gloria abate la carne. Busquemos la gloria entonces. David recordaba su íntima comunión con Dios en los campos de su padre. Rememoraba sus encuentros sobrenaturales con el Señor como un joven y humilde pastor que enfrentaba osos, leones y hasta al más poderoso guerrero filisteo. Muchos años después, como el recién coronado rey, tanto de Judá como de Israel, David efectuó su primer movimiento para realizar su sueño. Cuando dice ahí en primera de Crónicas 13, 2 y 3 dice, entonces David dijo a toda la asamblea de Israel, si ustedes lo aprueban y si el Señor nuestro Dios nos abre camino, enviemos por nuestros parientes que han quedado en todos los distritos de Israel y también por los sacerdotes y levitas en las aldeas y ciudades en donde ellos tienen tierras en común para que se reúnan con nosotros y vayamos y traigamos el arca de nuestro Dios, porque mientras Saúl vivió, jamás acudimos por ella. La Biblia, esto nos relata la Biblia en el pasaje que acabo de mencionar, Primera de Crónicas 13, 2 y 3. Los Saúles y la carne han procurado hacer las cosas a su manera durante mucho tiempo. Gracias a Dios por los pastores y por las iglesias que mantienen suficiente hambre de la presencia de Dios hasta el punto de dejar todas las cosas de lado y decir, quizá tenemos un hermoso edificio, tal vez tenemos un tabernáculo, pero necesitamos a Dios. Muchas veces Israel tenía los adornos de Dios, pero no a Él. Los judíos de los tiempos de Jesús guardaban el tabernáculo, realizaban cada sacrificio ritual a la perfección. Seguían todas las normas de la ley y mantenían el sacerdocio levítico que funcionaba todo el tiempo, pero el arca del pacto se encontraba lejos. A veces me pregunto si el velo dividido no revelaba también el vacío de la religión desviada del camino. El rasgamiento reveló que el lugar santísimo estaba vacío. Los sacerdotes y líderes religiosos no entendieron el secreto de que el velo había sido rasgado por una lanza romana en una colina no muy distante del templo. Toda la actividad religiosa se efectuaba fuera del velo, mientras detrás había solo vacío y silencio. A veces usted se da cuenta de que algo falta y emprende una jornada para llegar al arca. Los fariseos jamás quisieron admitir que ellos no lo supieran ni lo tuvieran todo.
Entonces David reunió a todo Israel. ¿Para qué? Para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David para pasar de allí el arca de Jehová Dios que moraba entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 5 y 6. En los días de David, si alguien quería la gloria de Dios, ¿qué hacía? Se acercaba al arca del pacto que se encontraba todavía en la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim. Allí fue dejada por los aturdidos israelitas de Bexemes, después de que más de 50.000 de ellos habían muerto a consecuencia de su mal manejo. Ellos murieron porque miraron dentro del arca sagrada en donde habitaba la presencia de Dios como si fuera una caja común y corriente. Tuvieron la osadía de abrirla y de mirar adentro como si fuera nada más que una bonita caja de juguete. 20 años más tarde, David realizó una peregrinación de aproximadamente 25 kilómetros para encontrar la gloria ausente. Pues dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado. Y Usa y Ohío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahíu iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obededón Geteo. Esto está registrado en segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 3 al 10. David y su equipo de hombres procuraban manejar la santa presencia y la gloria de Dios con manos humanas. ¿Cómo maneja usted la santidad y la gloria de Dios? Dios le permitirá hacer las cosas a su manera hasta cierto punto. He oído decir que la caravana de David tropezó con una protuberancia en el camino irregular y disparejo. ¿Quién puso ese montículo en el camino? Se preguntaban. Parece que hubiera sido Dios mismo. Él tenía todavía una manera de provocar choques en la amplia avenida del razonamiento humano. Así nos vemos forzados a retardar el paso y a preguntarnos, ¿estoy haciendo lo correcto? El tropiezo en el camino, ¿en qué consiste? Los problemas de David surgieron cuando él y su grupo quisieron hacer caso omiso del tropiezo en el camino. El Señor jamás ha planeado que su gloria cruja sobre los mecanismos, los vehículos o los programas humanos. Él ha ordenado que su gloria sea siempre transportada por vasos humanos santificados o separados que respeten y reverencien su santidad. Los hijos de Abinadab habían pasado 20 años alrededor del arca.
Para ellos era una caja o un cofre ornamental ordinario. Probablemente fue un honor para ellos haber sido escogidos para conducir la carreta que debía transportarla, que el arca. Pero ninguno de estos dos jóvenes estaban preparados, no sabían nada de las antiguas advertencias en relación con la santidad de Dios. Cuando el cortejo de David llegó al lugar del camino en donde el arca de Dios sería sacudida, los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano y agarró el arca para estabilizarla. El nombre de Usa significa literalmente fortaleza, osadía, majestad, seguridad. La presencia de Dios jamás necesita de la asistencia o la dirección o la osadía del hombre para sostenerse en el lugar apropiado. Ni Dios permitirá al brazo de la carne gloriarse en su presencia sin enfrentar la muerte. La gloria de Dios quebrantó la carne que se acercó a ella en estado viviente y Usa murió instantáneamente. Solo los muertos pueden ver el rostro de Dios y solo quienes en arrepentimiento han muerto para sí mismos pueden tocar su gloria. Nadie más. Pienso que ninguno de nosotros ha visto funcionar la iglesia como lo hacía la iglesia de Jerusalén. Según eh, lo, lo vemos en el libro de los Hechos, en cuanto a la muerte de Ananías y Zafira por mentirle al Señor, descrita esto en Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Debería ser reexaminada por la iglesia de nuestros días. Ese mismo espíritu comienza a visitar la iglesia de hoy y sus normas de santidad no han cambiado. Cuando la gloria de Dios descendió en aquella joven iglesia que he mencionado, produjo temor en la gente, pero también trajo el poder obrador de milagros, el cual se manifestó con señales y maravillas y atrajo a muchas personas que se añadieron a ella, según Hechos capítulo 5, versículo del 11 al 16. ¿Cuál fue la razón para que esto ocurriera? Bueno, el hecho de que los líderes que se sometieron al Señor fueron inundados con su poder y su autoridad. Usted no tiene nada que temer de papá si no hizo nada malo mientras él estaba ausente, ¿verdad? Tan pronto como la presencia de Dios se manifestó sobre nosotros en pequeñas cantidades de su gloria, comenzamos a formularnos las mismas preguntas que David quizás se planteó cuando vio cuán serio era eso de ser el encargado de cuidar de la manifiesta presencia del Señor. Comenzamos a preguntarnos, ¿en realidad debemos ser nosotros quienes cuidamos de su sacra presencia? Yo recuerdo que repetíamos una y otra vez, porque yo, Señor, y aún todavía podemos decir como el salmista David, ¿quién soy yo para que tengas de mí tanta misericordia o de mi familia? Yo personalmente repito, Señor, ¿quién soy yo? La misma expresión interrogante de David. David el salmista de las colinas y el guerrero de Dios descubrió repentinamente otra faceta del carácter del Señor para el desconocida. Sin duda, nadie en Israel había visto este aspecto de Dios. Y es triste decirlo, pero la iglesia de hoy tampoco lo conoce. David decidió cancelar el viaje a Jerusalén y apartarse a un lado
para dejar la presencia que él ahora temía en el hogar de Obededón, en cercanía de Gad, anterior fuerte, anterior fuerte de los filisteos. El arca permaneció allí por 3 meses y el Señor bendijo a Obededón, a su familia y a todo lo que era suyo. Porque David tropezó igual que los bueyes cuando tiraba del carro. Él se sentía conmovido, cumplió con todo lo que sabía que debía hacer de la manera más respetable. De hecho, los métodos de David no eran diferentes a los utilizados por los filisteos años atrás para transportar el arca a territorio de Israel, según el relato de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7. David encabezaba la procesión con danza alrededor de la carreta junto con el resto de la gente, mientras muchos otros tocaban instrumentos y cantaban. Como era obvio, él creyó que Dios estaba complacido con sus esfuerzos de ese día. Ellos constituían una pequeña y feliz iglesia que llegaba la presencia de Dios al lugar donde pertenecía. Entonces tuvieron un santo tropezón en el camino, eh, en el bronco terreno de Nachón, una palabra hebrea que irónicamente significa preparado. La verdad es que ellos no estaban preparados. Cuando Usa casualmente extendió su mano para estabilizar el cofre de Dios y evitar así que cayera desde el vehículo humano, Dios pareció decir: miren, hasta aquí les permito llegar con su autosuficiencia. Ya es suficiente. Si realmente quieren mi presencia de regreso a Jerusalén, entonces van a tener que hacerlo a mi manera. Entonces, ¿qué pasó? Derribó y le dio muerte a Usa en el sitio mismo de su temeridad y detuvo en su ruta el desfile de David. Dios irrumpió fuera de su cofre y desbarató los planes del hombre aquel día. Le tomaría a David 3 meses recobrarse, arrepentirse, investigar y regresar por la gloria de Dios. Lo mismo ocurre en el día de hoy cuando tenemos un encuentro con la manifiesta gloria del Señor. Con demasiada frecuencia extendemos nuestras manos en carnal engreimiento y soberbia para detener a Dios, a quien hemos mantenido confinado en un cofre para evitar que se salga de nuestro humano y maltrecho programa ministerial o de nuestra tradición. No debería sorprendernos cuando la gloria de Dios rompe el cajón de nuestras doctrinas o de nuestras tradiciones y nos da una buena sacudida. Siempre muere algo cuando la gloria de Dios se encuentra con la carne. David cambió sus planes y métodos debido a la grandiosidad de la presencia de Dios que de repente comenzó a comprender. Un pensamiento llegó a él. Esta no es una cuestión de poca importancia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Soy yo realmente la persona indicada para esto? Es el interrogante que en este caso pudo haber hecho David. Y es la pregunta que nosotros continuamente debemos de estar lanzando, expresando. Porque vuelvo y repito, no debería sorprendernos cuando la gloria de Dios rompe el cajón de nuestras doctrinas, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres humanas. Dios quiere entablar con nosotros una relación muy estrecha, pero a su manera, no a nuestra manera religiosa
metódica y tradicional. No, dejemos que sea nuestro Dios mediante el Espíritu Santo quien dirija aún nuestro encuentro con Él. Es a la manera de Dios que debemos de acercarnos, no a la manera religiosa y fanática, porque de esa forma no hay ni crecimiento, ni conocimiento de Dios, ningún resultado a nuestro favor. Amén. Bendiciones, bendiciones.